Hola a todos, de parte de la editorial Nueva Patris queremos darle la bienvenida a este primer encuentro por YouTube del año 2021. Mi nombre es Paula Willumsen, soy periodista y participo en la rama de familias del movimiento de Schoenstatt en Talca. Y hoy tengo el encargo de conducir este conversatorio donde presentaremos el libro Abba José. Providencialmente lo hacemos un 25 de marzo, día de la Anunciación, día en que celebramos la vida del que está por nacer y también el día de la adopción. Nos acompañan el padre Lucho Ramírez, sacerdote del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt, y Jorge Herrera, ingeniero comercial, casado, padre de familia, quien junto a su señora pertenecen a la Federación de Familias de Schoenstatt. Bienvenidos a los dos. Antes de con las presentaciones y los comentarios que los invitados nos harán del libro, quiero contarles algunas cosas. Primero, porque este libro, este encuentro se llama Conversatorio y no Lanzamiento. Y es que la primera edición de este libro se hizo en 1991. Y luego se hizo otra edición el año 2009. Y ahora, respondiendo a la invitación del Papa Francisco a tener un año de San José, se ha hecho una tercera edición. Pero ya desde sus inicios, desde la primera edición del año 91, la intención de este libro fue poder despertar una corriente de vida y de profundización en torno a San José, de modo que era un libro abierto, que permitía ir alimentándose a través de los años con nuevos textos y así recopilar la mayor información o los mayores comentarios posibles acerca de un santo tan importante y tan desconocido. Y es así como la edición de ahora tiene tres grandes partes. En primer lugar, tiene textos del padre Kentenich, que fueron traducidos muchos de ellos por el padre Rafael Fernández, una segunda parte que son textos del magisterio de la Iglesia, y una tercera parte que son diversos artículos donde participaron algunos de ellos ya en la segunda edición, por ejemplo, el padre Nan Alessandri, padre Humberto Advante, el padre Joaquín Allende. Y además, esta edición incorpora la carta Patris Corde del Papa Francisco, que es realmente una belleza. Sabiendo esto, me gustaría ahora poder escuchar lo que el padre Lucho y Jorge nos quisieran comentar acerca de un texto tan rico como el que tenemos y tan diverso, porque en realidad hay textos de todo tipo, para todos los gustos, algunos son pláticas, otros son poesía, entonces es muy interesante poder conversar acerca de lo que a cada uno quisiera acentuar hoy día. En primer lugar, el padre Lucho, bueno, ya lo presenté y muchos lo conocen, ¿cierto? Es padre del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt, chileno, y como sacerdote se ha desempeñado en diversos cargos, fue director del movimiento, fue provincial de los padres y ha trabajado gran parte de su vida sacerdotal junto a las familias. ¿Cierto, padre? ¿Me equivoco? Así es, Pablo. Así es. Entonces, cuéntanos, padre, ¿qué puede decirnos de este texto? Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer. Ya. Agradecer por esta invitación, que la asumí con mucha alegría, a hablar sobre San José. Y en este día especial, Día de la Anunciación, una fiesta fundamental de la Santísima Virgen María, así que a ella le estoy pidiendo que ella que quiso tanto a San José, su esposo, que también nos ayude en este conversatorio sobre este gran santo. Y que sean muchos, también le pido a la Virgen, que sean muchos los que compren el libro, porque realmente creo que es un aporte para nuestra vida espiritual y para nuestra vida natural también. Como decía la Paula, esta nueva edición aparece en un momento muy particular de la Iglesia del mundo. Y es precisamente cuando el Papa Francisco, a quien le preocupa enormemente lo que sucede en el mundo, porque tiene la convicción de que la Iglesia es alma del mundo, entonces él siente que en el mundo contemporáneo, que es un mundo tan exitista, que es un mundo tan dividido,
que es un mundo donde parece que lo único que importa es tener éxito económico, ¿no? Un mundo que está dividido entre los de primera línea y los de segunda línea, ¿no? Y los de segunda línea no tienen mucho que decir, ¿no? Él justamente ha querido insistir en el valor de cada persona, en la dignidad de cada persona, en la importancia de cada persona para poder construir un mundo distinto. Y por eso escribió esta carta que se llama Cor de Patris, es decir, con corazón de padre, sobre precisamente San José, un hombre que espontáneamente para nosotros es una persona tan sencilla, una persona tan normal, por así decirlo. Y así como uno podría decir en la Sagrada Familia, que es el gran modelo de toda familia, y la familia es el gran modelo y la base fundamental de toda sociedad. Entonces él dice, bueno, para la sociedad actual, este hombre, San José, es alguien que responde plenamente. ¿Y por qué? Porque él representa precisamente a las personas que son común y corriente. En la Sagrada Familia habían de primera línea Jesucristo, el Hijo de Dios, la Virgen, la Madre de Dios, ¿no? Y San José. Y Dios quiso precisamente darle una importancia enorme a San José. Y por eso es que el padre Kentenich, cuando él toma los textos evangélicos, poco se habla sobre San José, pero en el primer texto que dice que es precisamente después que se ha anunciado que la Virgen va a ser la madre de Jesucristo, ¿no? Entonces aparece ese texto en el cual San José se da cuenta que su señora está esperando familia y él, como un hombre tan noble, dice, no, yo no le quiero hacer mal a ella y por lo tanto yo voy a abandonarla en secreto. Y el padre Kentenich dice, sí, Dios, ¿no? Dios quiso que San José permaneciera en la Sagrada Familia, porque es importante para la familia, es importante para la familia natural y es importante también para la sociedad actual. Por eso el Papa Francisco, cuando se refiere a eso, escribe en su carta algo tan, no solamente bonito, sino que tan claro. Dice, por eso al cumplirse 150 años de que el Papa Pío IX declarara patrono de la Iglesia Católica, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón, para compartir con usted algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, San José, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros, encargados de poner los productos de los supermercados, limpiadores, cuidadores, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, etcétera, que nos dicen, nadie se salva solo. Este es el pensamiento central del Papa Francisco. Es el pensamiento de nuestro padre también. Nuestro padre, cuando fundó el movimiento de Schoenstatt, era precisamente un movimiento para la iglesia y para que la iglesia realmente ayudara a un mundo a vivir, para que el mundo viviera como Dios quiere que nos comportemos nosotros los hombres. Por eso es que el padre asumió la importancia que Dios le daba
a San José dentro de la Sagrada Familia. Él no quería novelar sobre San José, sino que ¿qué nos quiso decir Dios cuando colocó en esa familia extraordinaria a San José? Y él insiste también en eso, el valor de que las personas, cada persona, San José, como les decía, comparado con la Virgen, con Jesucristo era como menos importante, pero él quiso que estuviera ahí. Él era una persona importante para el desarrollo de la Sagrada Familia. Y de allí él desprende qué hizo San José en la Sagrada Familia. ¿Cuál fue su rol en la Sagrada Familia? Siendo un hombre sencillo, siendo, como decía, de segunda línea. Dice, él protegió a la Sagrada Familia. Por eso el Padre Kentenich cita mucho esa palabra que aparece en el Evangelio, en el cual el ángel enviado por Dios le dice a San José, toma al niño y a su madre para que tú lo libres del peligro de Herodes que quiere acabar con él. Dice, es impresionante, dice, ¿no? Ese rol de protector de San José es un rol propio del Padre, de la paternidad. Él quiso acentuar el rol de la paternidad. El Padre de Jesús es Dios, nuestro Padre. Pero él quiso tener a San José también allí en la Sagrada Familia como reflejo del Padre. Y por eso dice, en la sociedad la importancia del Padre es fundamental, porque lo es en la familia, pero también en la paternidad, en la construcción de la sociedad. Jorge va a explicitar mucho más este rol paterno. Pero yo quisiera acentuar mucho lo que dice el Padre sobre el cuidado de Jesús y de María. Hay muchos Herodes en el tiempo contemporáneo que no quieren que esté Jesucristo y esté la Virgen María. Hay muchos Herodes. Y por eso nos llama a través de San José a tomar esa actitud. Nosotros queremos cuidar de Jesús y queremos cuidar de María. Nosotros no queremos callar la presencia de Jesús y la presencia de María. En este mundo sin Dios, en este mundo donde en el debate público no existe para ese Dios, nosotros tenemos como San José, estamos llamados a cuidar de esa presencia de Jesús y de esa presencia de la Santísima Virgen María. Y a cuidarla en la iglesia también, nos dice el Padre Kentenich. En la iglesia que no separe a Cristo de la Virgen María. Para muchos lo importante es Cristo. La Virgen María sí es un apéndice. No, en el plan de Dios está Jesús y María siempre juntos. Y aquí el Padre Kentenich dice, eso es lo que pasa actualmente. Actualmente se quiere solamente la persona principal y el resto no sirve, como decíamos en delante. Por eso lo que importa es Cristo. No importa la Virgen, y hoy día decimos, no importa la iglesia. O sea, parece que está pasando, lo único que importa es Dios. Dejemos de lado la iglesia, dejemos de lado la Santísima Virgen, dejemos de lado los santos, los ejemplos, las causas segundas, como decía el Padre Kentenich. Bueno, San José es una persona que precisamente los representa. Hay que cuidar también de la presencia de la Santísima Virgen María. Pero también nos decía, es importante que nosotros podamos responder a una vida interior en el cual lo central sea amar a Jesús y a María. Y San José en eso nos ayuda enormemente. La fe no es solamente hacer muchas cosas, la tenemos que hacer, pero tiene su punto de partida en que nosotros amamos a Dios, amamos a la Virgen María y de allí se nutre todo nuestro amor al prójimo y todo lo que nosotros hagamos por los demás. Por eso San José también nos ayuda en este momento. Es con su amor entrañable a Jesús y a María. No solamente conocer a Jesús, amar. No solamente amar a Jesús,
seguir a Jesús. No solamente seguir a Jesús, anunciar a Jesús. Y eso es lo que destaca el padre Kentenich en la personalidad del padre de San José. Y para eso, dice, es que San José era un hombre bondadoso, un hombre obediente, un hombre que en primer lugar le interesaba realizar la voluntad de Dios. Eso es lo que se llama un hombre justo. La Iglesia habla mucho de San José como el hombre justo, y el padre Kentenich también. Ese es el hombre justo, aquel que está siempre dispuesto a realizar la voluntad de Dios. En este mundo donde nosotros estamos dispuestos a realizar mi voluntad, lo que yo quiero. Y Dios me sirve en cuanto me ayuda a realizar mi voluntad. Y a veces rezamos el Padre Nuestro diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nosotros parece que entendemos solamente en el cielo. En la tierra yo quiero que se haga mi voluntad. San José es un ejemplo precisamente, lo dice el padre Kentenich, por su manera de ser, por este hombre tan abierto, este hombre tan sencillo para realizar plenamente la voluntad de Dios, lo que nosotros llamamos la santidad en la vida diaria. Eso es lo que va a contribuir a que nosotros podamos vivir en un mundo mejor, en un mundo de paz, en un mundo de fraternidad, en un mundo de unidad, en el mundo de solidaridad. Por eso pidámosle a San José que Él nos ayude precisamente a esto. No solamente nos ayuda a conseguir ciertas cosas pequeñas, también sin duda, sino que realmente a ser instrumento en la construcción de un mundo de hermanos, un mundo de hijos de Dios. Muchas gracias, padre Lucho. Antes de darle la palabra a Jorge, quiero decirles que todos aquellos que tengan preguntas pueden hacerlas a través del WhatsApp, enviando un mensaje al número más 569 40 73 54 76. En todo caso, el número está apareciendo constantemente al inferior de sus pantallas. Ojalá hagan preguntas, aprovechemos esta instancia. Bueno, ahora quiero dejarle la palabra a Jorge, como bien lo dijimos antes. Jorge Herrera es ingeniero comercial, está casado con Alejandra Greve, con quien tienen 8 hijos y pertenecen a la Federación de Familias de Schoenstatt. Ha sido profesor de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica y director del MBA UC, y hoy se desempeña como gerente de personas y asuntos corporativos de Coca-Cola Enbonor para las operaciones de Chile y Bolivia. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Te damos la palabra. Gracias, Paula. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué privilegio poder estar aquí y hablar después del padre Lucho. La verdad que qué susto. Así que trataremos de estar a la altura. Bueno, a ver, este es un libro maravilloso. Yo había leído un pedacito, debo confesarlo nomás, me lo leí enterito, y cuando uno lee la carta del Papa Francisco, ¿no es cierto?, la Patris Corde, que es muy bonita con su lenguaje, con un estilo muy cercano, uno diría que se leyó todo el libro del padre Kentenich antes, ¿ah? Y todas sus reflexiones, porque realmente es una mirada bien integral de San José, ¿ah? El punto es que vale la pena leerla, pero con el libro, habiendo leído ojalá todas las reflexiones, porque uno comprende muy bien la figura de San José y de cómo en el fondo estas pláticas del padre Kentenich de alguna manera están impregnadas del carisma de Schoenstatt. Entonces, en este año tan especial, ¿no es cierto?, en donde el Papa nos llama a mirar a San José a fondo, nosotros observamos que nuestro carisma schoenstattiano está vigente, no fue inventado por el padre Kentenich, fue confirmado por él, ¿ya? Es un carisma moderno, necesario y más vivo que nunca. Y ustedes van a poder encontrar muchas similitudes. Yo
voy a destacar aquí 3 rápidos: el concepto de paternidad, tal como decía, ¿no es cierto?, el padre Lucho, en su rol de educador, de protector sin protagonismo, de estar al servicio sin esperar recompensa. El concepto de la fe práctica de la divina providencia. El Papa habla de abrazar aquellas cosas que no elegimos, fortalezas, debilidades, lo que no elegimos, pero que está ahí, y no luchar en contra de ellas, sino que, como decía el padre Lucho, abrazar esta voluntad para que surja la valentía creativa, estos términos que usa el Papa que son geniales, y que en el fondo, tal como las circunstancias, tal como el clima le da forma a una montaña, las circunstancias nos dan forma a nosotros como hombres y mujeres que viven pensando en Dios, ¿ya? De alguna manera, yo hago un paralelo ahí con la resultante creadora y lo encontré realmente muy similar, digamos, el concepto que utiliza el Papa a lo que nosotros conocemos como la fe práctica en la divina providencia. Y también me llamó mucho la atención de la carta del Papa esta inseparable unidad, biunidad de Jesús y María, que es precisamente a la que se refirió el padre Lucho. O sea, la Mater estuvo fielmente unida a su hijo hasta la cruz, hasta la cruz. Entonces, no es posible separarla. Nosotros tenemos que llevarla en conjunto con Jesús. Ahora, quisiera, si me permiten, destacar 2 elementos adicionales. Hay mucho, el libro es profundo, rico, tiene una gran cantidad de pensamientos y reflexiones a partir de la figura de San José y que nos sirven en muchos aspectos de la vida. Yo voy a destacar 2 nomás. Lo decía el padre, un mundo nuevo que realmente como chenstetiano uno se siente bastante motivado, ¿no es cierto?, a desarrollar, se sustenta en la familia. Y este es el ideal de la familia de Schoenstatt, la familia de Nazaret. O sea, yo veo que en el mundo actual la devoción a San José es más necesaria y urgente que nunca, porque si bien el texto versa sobre la figura de San José, nos deja clarísimo el querer de Dios respecto a la importancia de la familia como motor de la vida. Jesús estuvo 30 de sus 33 años ahí. Jesús, cuando se habla, ¿no es cierto?, que qué habrá pasado en esos años ocultos, se fue al Himalaya, aprendió de no sé qué cosa. Oye, no hay ninguna evidencia que diga que eso fue así. Por de pronto Jesús era profundamente judío, profundamente carpintero, profundamente hijo, y eso lo adquiere en la familia. Es algo que en el fondo lo contextualiza a Jesús, a Dios, en este mundo para hacerse hombre y salvar a la humanidad. Ahora, dada la importancia de la familia, uno piensa, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy día en el mundo? Cerca del 8% de los nacimientos en Chile son sin padre compareciente. En menores de 15 años, cerca del 40%. Y en Estados Unidos, para mirar un poco también lo que pasa a nivel mundial, uno podría poder extrapolar, ¿no es cierto? Es muy similar la cifra en porcentaje. 25 millones de niños en Estados Unidos a fines del año 2019 no tenían papá. Y lo peor de todo, lo más dramático, es que una familia monoparental, según la Unión Europea, tiene un 53% más probabilidades de caer en la pobreza. Un segundo punto relacionado con este mundo nuevo acimentado en la familia es esta inseparable biunidad, o sea, como decía el padre Kentenich, la cristificación mariana del mundo, en donde llevamos indisolublemente unidos en el corazón esta misión de San José, que es también la misión nuestra, llevar a María y llevar a Jesús juntos. Entonces no es en uno ni en el otro, sino que en los dos. Y en esta mirada de la familia como motor de la sociedad, importancia de la sociedad, y de ahí, ¿no es cierto?, la devoción de San José importante, es la donación de uno mismo.
el padre habla precisamente de, en realidad lo dice el padre y también lo dice una carta del Papa Pablo VI. Yo no había leído, ¿ah? Y en el fondo se refiere a la castidad. Uno puede decir, oye, pero ¿cómo puede ser la familia en Nazaret? ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros que hemos dirigido grupos en federación, cursos que le decimos? ¿Cómo puede ser la familia en Nazaret un ideal en total castidad? Bueno, la castidad no está solamente unida, y uno cuando lee el texto lo comprende, no está solamente unida a este concepto de abstinencia físico que nosotros, sexual, digamos, que nosotros conocemos, sino que también es reflejo de cómo el afán, en el fondo, natural del ser humano, por poseer todo en los ámbitos de la vida, es un afán natural nuestro como seres, como criaturas. Cuando hay abstinencia y castidad, uno se libera de ese deseo, ¿no? De ahí, en el fondo, la importancia de la donación de uno mismo como algo fundamental para educar dentro de la familia, ¿no? El padre Kentenich se refiere a Schoenstatt: levántate, toma al niño y a su madre. Nosotros como schoenstattianos, creo yo, y este es un libro que hace un énfasis particular en la formación de la familia como motor de un mundo nuevo. Y tercero, con esto voy a terminar, para no latearlo, la figura paterna de San José, de verdad, más allá de este perfil de papá ideal, nos entrega un camino para regresar a Dios. O sea, aquí nuevamente observamos esta urgente necesidad que vemos en el mundo para despertar esta devoción a este santo, porque de verdad estamos en un mundo muy alejado de este estereotipo. Estamos mucho más cercanos a un estereotipo de un padre más bien machista. Este modelo cristiano, ¿no es cierto?, del hombre humilde, en donde no son necesarias las grandes cosas para construir un mundo nuevo, en donde uno puede o debe estar más bien en silencio, requiere virtudes comunes, muy humanas y sencillas. Bueno, a la luz del mundo actual, ese prototipo es el de un marido medio macabeo. Esa es la firme. O sea, hay un estudio notable de la Universidad Católica que se hizo en junio, julio del año pasado aproximadamente, y se publicó a fines del 2020, en donde habla del fenómeno del hombre cero en Chile. ¿Qué es lo que es el hombre cero? Que no contribuye en nada en la familia. Algunos datos: el 38% de los hombres en Chile destina 0 horas semanales a tareas domésticas. 57% destina 0 horas al cuidado de los niños. Y 71%, 0 horas al apoyo escolar de los hijos. O sea, este es un hombre que espera ser servido y no está muy dispuesto a servir. Fenómeno del hombre cero. Un elemento que se complementa a esto también, y que lo menciona el Papa Pablo VI en una carta anterior, digamos, que está en el texto, es el verdadero valor de la pobreza. Cuando nosotros observamos, ¿no es cierto?, cómo es importante el consumo, el bienestar, etcétera, todo eso que puede existir y que obviamente es bien recibido, nos lleva a que los bienes no sean un medio, sino que un fin en sí, ¿ya? Y si los bienes llegan a abundar, maravilloso, pero terminan en el egoísmo, no en el bien común. Lo mismo, la pobreza hoy día se ha instrumentalizado tanto como fuerza de odio social y subversión, y es como la naturaleza, la raíz del por qué hay subversión y por qué se desea la revolución, a partir de la envidia, en definitiva. Y ese no es el sentido de la pobreza, ¿eh? San José nos muestra ese perfil y es un camino para regresar a Dios. Lo mismo la búsqueda de Dios, en un mundo que huye, como dice el padre Lucho, velozmente de Dios, que huye el Padre. San José lo único que hace es buscar la voluntad de Dios. Y hay una plática
muy buena que yo recomiendo, bueno, recomiendo todas, pero que me encantó porque habla precisamente qué significa hacer la voluntad de Dios, que está relacionado con el punto que quiero mencionar a continuación, que algo comentó el padre Lucho, respecto de que una vida sana interior es sinónimo de estar libre de preocupaciones. Si uno piensa que, por lo menos a fines del año 2019, 50% de los chilenos dicen estar estresados porque hay exceso de trabajo, mal ambiente laboral, incertidumbre, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo puedo interiormente cultivar esa sana vida interior? Lo primero, buscar la voluntad de Dios, en definitiva. Y cuando eso ocurre, yo me lleno de iniciativas porque necesariamente salgo de mí. O sea, la voluntad de Dios siempre está en esta salvación, en esta causa primera, ¿no es cierto?, que es universal, la salvación del hombre y también en mi salvación, pero normalmente caemos en eso. Como decía el padre, ojalá se haga mi salvación. Cuenta esta historia de este monje que para poder hacer un énfasis en que él cumple la voluntad de Dios, mandó poner un cartelito en su pieza y dice, que decía, aquí se cumple la voluntad de Dios, en su habitación. Bueno, el mundo hoy día, para poder salirnos de este estrés, nos propone el mindfulness, el deporte. Está bien, son cosas fantásticas, pero nos llena de tranquilidad de manera individual. Nosotros, en el fondo, estamos como condicionados a estar en uno mismo y de verdad la voluntad de Dios está que salgamos, ¿ya? Salirse de estas telarañas del individualismo, como decía el padre Quintenich en alguna de sus pláticas. Y finalmente, ya lo mencionó bastante el padre Lucho, así que no quiero extenderme, pero ser protector del amor divino. La familia Nazaret tiene esa capacidad, ¿te fijáis? El amor extraordinariamente íntimo y santo. Y sin amor no puede haber donación, que es fundamental para que exista una comunidad. En la familia eso se aprende muy bien, porque si yo quiero que el otro destaque, que el otro crezca, que el otro tenga un momento más agradable en un momento determinado cuando la casa es más chiquitita y efectivamente no hay tanto espacio, bueno, yo tengo que hacer esa donación. Entonces, por eso, este es un libro que es totalmente recomendable. Yo de verdad lo recomiendo ampliamente, cómprenlo. San José como patrono y protector es una figura muy necesaria y más presente que nunca. Por lo tanto, tal como decía el padre aquí, consagrarse a San José es consagrarse a Dios. Eso es lo que quería comentarle. Muchas gracias, Jorge. Solo por hacer un pequeño comentario a lo que dijiste, a mí me llamó mucho la atención. En el libro aparece la alianza con San José, que el padre la selló y que él proponía también, la proponía también como un camino de profundización, digamos, de la vida espiritual. Y a mí, no, al menos yo no tenía idea que existía, y me pareció muy bonito. Y también darnos cuenta que en la mayoría de nuestros santuarios está la figura de San José. Y eso por algo es, digamos. Entonces, bueno, ahora vamos a ir, los invitamos a todos los que tengan preguntas, ya me llegó una, a ver si la puedo, dice, a ver, ¿cómo pueden relacionar la carta Patris Corde, Corazón de Padre, con Fratelli Tutti? Francisco dice, sin un padre, la fraternidad es posible. Estoy leyendo tal cual está la pregunta. ¿Esto cómo se une con la solidaridad de destinos que queremos vivir? Todo esto es un desafío candente hoy día. No sé a quién le gustaría comentar. No está fácil. No está fácil. Pero, a ver, vivimos en un mundo sin padre, o donde un poco también las cifras que dio Jorge nos dicen que la paternidad, como la presenta San José, no es algo que se viva en profundidad en estos días. Desde ese punto de vista, sin un padre, ¿la fraternidad es posible? ¿O es más difícil? A ver, Jorge,
Mira, o sea, yo creo que de todas maneras es posible. Dios siempre encuentra un camino, siempre. Pero evidentemente que ayuda mucho la figura paternal presente, en donde ha habido cariño, oración, preocupación. Probablemente fue San José el que le enseñó a Jesús a rezar y toda su devoción profundamente judía viene de ahí. O sea, no, yo estoy casi seguro, digamos, que es así. Dicho eso, siempre existe, ¿no es cierto?, el amor en alguna parte, la posibilidad, Dios, como digo, Dios encuentra la manera de generar amor eh, y de darle un espacio al corazón para que exista el amor. Ahora, de verdad, totalmente de acuerdo que es muy complejo. La gran mayoría de nuestros problemas sociales ocurren precisamente por niños que han estado dando vuelta en el Sename y de ahí la importancia de María Ayuda. Perdonen que haga publicidad, pero cómo María Ayuda es nuestra iniciativa, es la iniciativa del Instituto de los Padres y precisamente está ahí, tratando de suplir, ¿no es cierto?, esa falta de amor familiar y paternal, sobre todo paternal, ¿ya?, que existe en los niños, porque cuando no hay, terminan en cualquier cosa, reinciden, van a la cárcel, salen de la cárcel, o sea, es realmente dramático. Entonces yo creo, sí, es difícil, pero posible. Y nosotros tenemos ejemplos de niños que han salido, de niñitas que han salido de María Ayuda, que egresan y que han vivido varios años, digamos, adentro de los hogares, y son gente espectacular, mamás que hoy día son madres de familia, súper bien constituidas, etc. Quisiera solamente, muy brevemente, también agregar, creo que lo que lo ha dicho Jorge es muy importante. Nosotros tenemos como punto de partida siempre, ¿qué es lo que nos dice Dios? Dios ha querido que una familia se forme con un hombre y una mujer, por el complemento que esto significa. Puede ser una familia feliz sin el padre, ¿sí? Por muchas condiciones se murió el padre, cualquier cosa, puede ser. Puede sin la madre, ¿sí? También a lo mejor sin la madre. Pero, ¿a dónde vamos nosotros? Y eso, que yo creo que San José, es lo que se ha dicho, San José nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Y Dios se manifestó hablándonos. Nuestra fe es una revelación, no es es una revelación, no es así, así quiero las cosas. Y por eso el padre Kente decía, mire, cuando falta el padre, por cualquier motivo, qué importante es que haya una referencia paterna. Porque el crecimiento del ser humano necesita eso que Dios quiere que exista, lo femenino y lo masculino. Aparte de la necesidad de que los padres tomen mucho más en serio su labor educativa, que no es mandar, sino que es precisamente en complemento con su mujer, ir tejiendo junto la vida de sus hijos, con el respeto de la identidad de cada cual. Pero a mí me importa mucho eso que San José, Dios quiso que estuviera ahí como reflejo al Padre en la Sagrada Familia. Y eso es súper, súper importante, ¿sí? Y por eso creo mucho en lo que dice el Padre, para muchas familias, ¿no? Que por diversos motivos no está, qué importante la referencia. Y cuando falta la mamá, qué importante es que haya una mujer también que pueda hacer referencias a familia. Y un poco lo que dice usted, padre, porque si uno piensa en la historia de la salvación, uno podría haber llegado a imaginar que Dios Padre se hubiera valido solamente, hubiera necesitado solo a la Virgen María para encarnarse. A la Madre de Dios, Él, el Padre de Dios y el Hijo. Sin embargo, intencionalmente escoge a un Padre terrenal para la vida de Jesús. Exacto, exactamente. Pudiendo haberlo obviado. Y además, lo que decía, comentaba Jorge, que además, en el fondo, Jesús se queda ahí en su casa 30 años.
es algo que creo que llama mucho la atención y que invita mucho a la reflexión. Y a propósito, quería leer algo muy breve de la carta del Papa, donde dice, una de las características que da es el padre en la sombra de este corazón de padre. Y dice, y a propósito del día de la adopción también, nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él, que también puede ser una respuesta a este mundo sin padre y donde a lo mejor hay otras figuras, otros instrumentos de Dios que van a ejercer ese reflejo de Dios al que nos invitan los textos. Me gustaría hacerle una última pregunta, y es que, dado los tiempos que corren, esto es bien contrastante, ¿cierto? Vemos que hay poco silencio, a pesar de que el silencio, cuando todo lo publicamos en las redes, buscamos los likes, como que la figura de San José contrasta demasiado con los ideales que uno pudiera tener. Entonces me encantaría preguntarle a cada uno que pudiera elegir 2 rasgos de San José que quisiera a lo mejor destacar o que pudiera ser importante educar, formar en nuestros hijos, en nosotros mismos. Solo 2 por tiempo, me imagino que son muchos, pero elijan. No sé quién quiere empezar. Padrecito. A ver, a mí, si elijo 2 rasgos de San José. Un rasgo de San José que me encuentro muy, muy importante es precisamente su disposición para escuchar a Dios y ver qué le está diciendo a él Dios y qué le está pidiendo a él. O sea, esa apertura de corazón, ¿no? Esa centralidad en la fe, que es precisamente creer que un Dios nos quiere y nos conduce y nos dice por dónde tiene que ir el verdadero camino. Eso a mí me importa mucho, ¿no? Pero junto con eso es su gran responsabilidad por, llamémoslo así, por la comunidad. O sea, yo soy responsable de esta comunidad que Dios me entregó, que es la Sagrada Familia. Y tengo que ser responsable en la vida interior, tengo que ser responsable en el cuidado externo, tengo que trabajar por ello, tengo que cuidarlos de los peligros, ¿no? O sea, esa responsabilidad, ¿no? De manera que su familia se sienta protegida por esa personalidad. Y creo que eso es una cosa extraordinaria, ¿eh? Y que me llega mucho, mucho. Yo estoy convencido que la mujer y los hijos tienen que sentirse fundamentalmente protegidos por su padre. Ya fue San José. Yo digo, y no solamente protegido por los peligros externos, sino que protegido en lo suyo, protegido en su identidad, protegido en el respeto que se merece, en la dignidad que se merece. Yo creo que en este mundo, por la ausencia de padres, es que se ha perdido en su reverencia con Dios y se ha perdido en la dignidad de las personas, en el respeto de las personas. Gracias, padre. Jorge. Justo lo que yo iba a decir. No, para complementar, a mí uno de los rasgos de San José que me impactó a lo largo de todo el texto y me gusta mucho es estar en segunda línea. Yo creo que hoy día es más necesario que nunca cuando uno observa, a ver, yo he estado bastante cerca de los emprendedores, ¿no es cierto?, el mundo ejecutivo, y este es un mundo
que premia figuras individuales en general. Y todos los emprendimientos y todas las empresas son el resultado de un trabajo muy en equipo. Entonces, más que nunca hoy día necesitamos emprendedores y ejecutivos que hagan brillar a su gente, que es precisamente lo que hace San José. No hay ningún problema en estar en segunda línea y en ser un apoyo del que tiene el rol de estar en primera línea, sin buscar necesariamente salir en la prensa, tomarse los premios. O sea, esa mirada a mí me fascina. Y lo otro que yo encuentro, por hablar de dos, ¿no es cierto?, que es fantástico y que me gustaría destacar, es el concepto de la proactividad de San José, cuando hay una certeza de que lo que está ocurriendo es voluntad de Dios, que es la proactividad de actuar sobre lo que yo puedo controlar. Hay cosas, la gran mayoría de las cosas de la vida no las puedo controlar, porque son querer de Dios, no dependen de mí, la economía, el clima, el presidente, el gobierno, o sea, son aspectos que yo no puedo controlar. Pero hay cosas que sí puedo controlar y sobre las cuales puedo actuar. San José, cuando le dijeron vaya a Egipto, al tiro, no sé lo que va a pasar después. O sea, imagínate, hay que ser muy loco para salir en la mitad de la noche con Jesús chiquitito, la Virgen María, son 1000 kilómetros, ¿te fijáis? Entonces, la certeza de que todo va a salir bien, pero esto es lo que a mí me dijo Dios que yo tenía que hacer. Sobre eso actúo. El resto, Dios encontrará el camino. Esas dos cosas. Muchas gracias. Jorge, alguien pregunta que tú comentaste que ibas a recomendar un documento, que no era el del hombre cero. No sé si tú... Yo no recuerdo bien, pero ya, bueno. Lo dejamos así entonces. Dije eso. Yo lo que sí recomendaría es, hay un artículo que acaba de ser publicado en El País, que de hecho hoy día lo mencionó Christian Barken en una editorial, y que es del mismo autor que escribió el libro La Sociedad del Cansancio, ¿ah? Este filósofo, ¿no es cierto?, Byung-Chul Han, y que en el fondo él dice que la pandemia, el teletrabajo, etcétera, etcétera, han de alguna manera profundizado este tema de la sociedad del rendimiento, que vivimos buscando cosas, como decías tú, Paula, el ruido, etcétera. Vivimos en qué estáis buscando, quédate tranquilo, 2 segundos. ¿Ah? Y que en el fondo lo que él dice es, hay que mantener estos ritos físicos, de abrazarnos, de tomarnos un café mirándonos la cara, obviamente en la medida que se pueda, porque si no nos van a meter presos. Muchas gracias. Quiero agradecerles a los dos por haber comentado este texto. En todo caso, este encuentro va a quedar grabado en el canal de Schoenstatt Chile para que lo compartan con quienes no pudieron participar. El libro, este de aquí, en su tercera edición, se puede comprar en la página web www.patris.cl al precio de 9.500 pesos, con despacho a todo Chile, me consta, y también está disponible en las plataformas de Amazon y iBookstore. Además, se puede comprar en Amazon la versión impresa, que es conveniente para quienes viven fuera de Chile y no tienen una librería de Santuario cerca. Bueno, los invitamos a seguirnos en las redes sociales como Editorial Nueva Patris. Y por último, agradecemos especialmente a la Secretaría Nacional del Movimiento de Schoenstatt Chile por hacer este encuentro a través de su canal. Para terminar, quisiera leer del mismo libro un prefacio escrito por el padre Joaquín Allende. Leo textual. Tan entrañable, palpitante, íntima es la palabra. Ningún judío la hubiese usurpado para decirla al Dios verdadero. Solo Jesús podía modularla. De él la escucharon en Getsemaní. Abba. Abba significa querido papá, papito. Modulación de la ternura en el espacio familiar. ¿De quién? ¿Cuándo?
¿Para quién aprendió el Verbo encarnado este vocablo? No lo trajo desde el seno de la Trinidad eterna. Allí no hay sílaba ni sonido. El diálogo es solo una palabra que enracima todos los idiomas en el amor sin desmayo. El arameo y el hebreo que Jesús hablaba lo aprendió en Nazaret. También allí, con su menuda lengua infantil, balbuceó por primera vez Yahvé, el nombre más santo. María vivió bajo ese techo la gozosa experiencia de madre que insta a su infante. Di papá, papá, Jesús mío. Di abá, abá. Dilo a José. Muchas gracias.